Estamos en medio de esta serie llamada El Evangelio. Vamos a la parte número 4. Hemos hablado sobre estos pilares que forman el mensaje del Evangelio. Hablamos en un domingo completo sobre cómo Dios es creador y es lo primero que debemos de entender y establecer al proclamar el Evangelio y al vivir el Evangelio. Después de saber que Dios nos ha creado, debemos de entender que nosotros como humanos nos hemos rebelado. El segundo pilar nos dice que somos pecadores. Y debido a que Dios nos ha creado y que nosotros somos pecadores, los humanos tenemos un problema serio porque Dios es justo y o más bien castigó el pecado. Entonces, hoy se trata de las buenas noticias. Una vez que hemos establecido en nuestra proclamación del Evangelio o nuestro entendimiento del Evangelio, una vez que hemos establecido esta verdad de que el humano está imposibilitado de acercarse a Dios. No hay una religión que tenga las suficientes reglas y obligaciones religiosas. Haz esto, no hagas aquello, da aquí, no des acá. No hay una religión que nos haga realmente reconciliarnos con Dios. El humano nunca por sus propias fuerzas va a alcanzar el estándar. El Señor tuvo que haber venido a salvarnos. Entonces, cuando establecemos la pecaminosidad del hombre, estamos listos, estamos en la posición correcta para entender que hay buenas noticias. Estamos en problemas, pero hay una esperanza. En palabras simples, creo que debemos de ser como los mineros chilenos del 2010. Voy a poner esta foto en pantalla. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan esta noticia. Yo quiero leerles la narrativa. Estos hombres estaban atrapados en 700 metros de roca sólida. Los 33 hombres estaban desesperados. El derrumbe del túnel principal en esta mina les había sellado la salida y los puso en estado de emergencia y sobrevivencia. Comían 2 cucharadas de atún, un sorbo de leche, un pedazo de durazno por día. Durante 2 meses estos hombres oraron que alguien los salvara. Arriba en la superficie, el equipo chileno de rescate trabajaba 24 horas al día, consultando a expertos de la NASA y reuniéndose con ellos. Finalmente diseñaron una cápsula de 4 metros de alto, lo suficiente de ancho para que cupiera una persona. Taladraron un hoyo de comunicación por el cual se intercambiaban recaditos, lo que de comida se pudiera meter a través de esa cápsula, y después perforaron un túnel de excavación experimentando a ver si no generaban un derrumbe mayor. No había garantía de éxito. Nadie alguna vez había quedado atrapado bajo tierra por tanto tiempo que hubiera sobrevivido para contarlo. Pero en el 2010 supimos que ahora sí. El 13 de octubre del 2010, hombres comenzaron a emerger, chocando alegres las manos unos con otros, exclamando cantos de victoria. Primero un bisabuelo, alguien de 44 años que planeaba casarse, luego un joven de 19 años y así sucesivamente. Todas historias distintas, pero todos habían tomado la misma decisión. Confiar en que no se iban a quedar enterrados ahí. Confiar en que alguien más llegaría para rescatarlos. Cuando la cápsula de rescate llegó, nadie rechazó la oferta con una declaración de independencia. Yo puedo salir solo. Todos habían contemplado la tumba de piedra por bastante tiempo para llegar a la conclusión de decir: necesito ayuda, necesito ser rescatado. Cuando llegó la cápsula de rescate, imagínate en el techo, la tierra, el polvo, el escuchar los taladros, las máquinas a metros de penetrar ese techo de concreto, y caen las primeras piedras. Entra el primer rayo de luz. Cuando esa cápsula bajó, se empezó a escuchar el pedazo de metal golpeando entre las imperfecciones de la perforación. Llegó la primer cápsula
ninguno de estos hombres se negó a ser rescatado. Cuando el hombre entiende realmente su condición y su responsabilidad de rendir cuentas a Dios, nunca se niega a ser rescatado. Gracias a Dios, gracias a su misericordia, las malas noticias del pecado del hombre y del juicio que enfrentaremos ante Dios no son el final de la historia. A lo mejor tú te vas a preguntar en este momento, bueno, ¿y por qué hay personas que rechazan al Señor y rechazan el Evangelio? ¿Por qué la Biblia dice que personas efectivamente van a ir al infierno? Porque no tuvieron el deseo de ser rescatados. Oh, bueno, eso es porque nos regresamos al punto. Más que entender su pecaminosidad, no están reconociendo la divinidad de Dios. Y cuando el Evangelio no se entiende o no se recibe desde su principio, Dios creador, todo lo demás no funciona. Entonces, lamentablemente hay personas que no van a querer, pero hay personas que sí. Yo se los he dicho, no va a haber nadie en el infierno que tenía el deseo de estar en el cielo. Todas las personas que tienen el deseo de estar en el cielo son como estos mineros chilenos. Cuando se entienden y se ven a sí mismos perdidos, dicen, claro que me subo a la cápsula. Espero mi turno, no le hace, pero yo me meto en esa cápsula. Aunque sea claustrofóbico es la palabra, yo me voy a meter a esa cápsula. Es lo mismo. Por eso es tan importante establecer que el hombre es pecador para que entonces se puedan saborear las buenas noticias. Habiendo dicho esto, y para que los chicos de la computadora me puedan seguir, yo voy a hablar en incisos. Vamos al inciso A. El primer punto, tenemos una palabra de esperanza. Hay buenas noticias. Después de la caída del hombre, después del pecado, la Biblia nos narra cómo Dios trazó un plan para preparar el camino para que viniera el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Empezamos a ver cómo el Señor empezó a través de establecer la ley y luego a través de los profetas preparó y empezó a preparar un camino para que llegara el Señor Jesucristo. Jesús comenzó su ministerio proclamando un mensaje fantástico para aquellos que se dan cuenta que igual que estos mineros chilenos están prácticamente perdidos, prácticamente enterrados, que por sus propias fuerzas no se puede excavar este túnel con las uñas de piedra, que por nuestros propios méritos no podemos alcanzar el estándar espiritual. ¿Cuál es ese mensaje fantástico? Vamos al Evangelio de Mateo, ahí en tu Biblia. Encuentra el capítulo 4 en tu Biblia, en tu aplicación. Vamos a leer del 4, 16 al 17. Mientras encuentras el capítulo 4 de Mateo, te quiero decir, ten en mente a estos mineros chilenos en una cueva oscura. Es solo un ejemplo para entender lo que la Biblia nos está diciendo. La Biblia dice, están citando creo el profeta Isaías, dice, el pueblo asentado, enterrado en tinieblas, vio gran luz. Tiempo fuera. No había luz. No había luz espiritualmente hablando. Pero la Biblia nos dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, esta es la luz. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vuelve a imaginarte a esos mineros en esa cueva oscura y empiezan a ver ese rayo de luz que penetra y ven una luz. Esa luz significa, ya la libré. Ya la libré. Puedo ser rescatado. La historia de nuestras vidas se puede resumir de esta misma manera. Aquellos que estamos en Cristo, gracias a Dios, podemos decir, estábamos asentados, enterrados
muriéndonos en oscuridad y en maldad. Y de pronto, de alguna manera, en una predicación, en un canto de alabanza, una visita a la iglesia, una visita a un grupo en casa, una conversación quizás espontánea, de pronto una luz resplandeció nuestras vidas, resplandeció nuestro entendimiento. A través de la ley, a través de los profetas, Dios había predicho que toda la maldad de este mundo llegaría a su fin y que el hombre sería rescatado. Y cuando estudiamos el Evangelio, no solo en estos 4 pilares, sino la promesa eterna que nosotros tenemos, mis hermanos, es impresionantemente magnífico saber que lo mejor de nuestras vidas literalmente está por venir. Quiero que vayas ahora en tu Biblia a el libro de Isaías. El libro de Isaías está casi en el centro de las páginas de tu Biblia y es tan grande que es casi muy difícil que le falles ahí. Entonces puedes ahí partir tu Biblia en 2 y casi creo que estarás en Isaías. Y si tienes la aplicación, bueno, pues quizás puedes llegar ahí también de una manera corta y rápida. Isaías 9, versículos 6 al 7. Viene esta promesa a través del profeta Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y él se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo, la pasión, el amor del Señor de los ejércitos hará esto. Me llama la atención esta palabra, lo dilatado de su imperio. Parece que el imperio de Dios está ya conquistando la tierra desde que Jesús empezó a proclamar esto. Nosotros estamos en medio de esta batalla espiritual, viviendo por fe, proclamando el Evangelio, y parece que se está dilatando, retrasando, tardando ese gobierno de Jesús sobre todas las cosas. Pero eso no significa que no vaya a venir. De hecho, estamos más cerca de lo que cualquier otra generación ha estado, más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Hay buenas noticias inesperadas. Cuando Jesús aparece en la escena, aparece inaugurando el reino de los cielos en la tierra. Es básicamente el rescatista con una lámpara, o si tú estuvieras perdido en una cueva, en un laberinto quizás, tú ves de pronto de lejos una antorcha, y cuando ves esa antorcha tú dices, alguien viene por mí. Este es Jesús. Iluminó a la humanidad para que la humanidad supiera cuál es el camino. Jesús es la antorcha. Él dijo, sigue la luz, o yo soy el camino, la verdad y la vida. Los judíos esperaban un rey terrenal. Los judíos estaban en la mentalidad, quizás tenían ahí un fallo de interpretación en las profecías del Mesías. Ellos estaban esperando un rey al estilo David. Así como David llegó y mató a Goliat y libertó a Israel y puso orden de los filisteos, ellos esperaban un estratega, un líder. Ellos esperaban ahí un Aquiles, un Hércules, alguien que tuviera un liderazgo extraordinario, quizás un Moisés con una vara que con señales, ¿verdad?, los liberara de la opresión romana. Pero la idea de Jesús era mucho más profunda que esta. Jesús enseñaba el Evangelio. Jesús enseñaba la verdad. Jesús sanaba a los enfermos. Jesús proclamaba quién era Él. Y cuando el gobernador romano lo tiene ahí arrestado, lo tiene golpeado, le hace preguntas, el gobernador romano le dice, ¿qué no entiendes que tengo la autoridad para liberarte o para crucificarte? ¿Y no me contestas? Y Jesús le contesta, en otras palabras, ya yo lo estoy parafraseando, el que no entiendes eres tú. Jesús le dice, mi reino no es de este mundo.
Si Jesús hubiera optado por la opción de ser liberado y no ir a la cruz, otra opción, si Dios hubiera mandado efectivamente un Moisés, un segundo David, para libertar a Israel de la opresión romana, la salvación se hubiera limitado al pueblo de Israel. Hubiera sido una salvación meramente terrenal. Hubiera sido una salvación o una libertad meramente temporal, hasta que pasara 1 o 2 siglos más y se levantara otro imperio peor. Ni siquiera era opción. Por eso Jesús le dice: mi reino no es de este mundo. Y Jesús proclamaba la verdad del evangelio. La idea de Jesús de libertad iba mucho más allá que solo el momento de ser libertados. Jesús no solo vino a inaugurar el reino de los cielos, Jesús vino a morir por los pecadores, vino a tomar su lugar de castigo. Y con eso el Señor aseguró el perdón de nuestros pecados, aseguró la justificación, el poder estar delante de Dios en ese juicio y tener una posición correcta delante de Dios, para que pudiéramos ser aptos para entrar en el reino. Mis hermanos, cuando de veras lo vemos desde esta perspectiva, el evangelio es lo más increíble que hemos escuchado, la noticia más grande que ha venido a nuestras vidas. Yo pongo aquí en pantalla Lucas 19:10. Nunca se me olvida Lucas 19:10, porque aunque no lo creas, un día fui maestro de escuela dominical, no fui muy bueno. Al año yo tuve que cambiar de ministerio porque yo estaba desconvirtiendo a los niños ahí, pero lo intenté. Y un día inventamos un canto y este era el versículo del canto, ¿no? En la bíblica nos tocó. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero yo quiero poner este versículo nuevamente, ayúdame a poner el siguiente. Es el mismo versículo, pero yo quiero que lo hagamos personal, por razones de comprensión. Esto no es alterar la palabra de Dios, no lo hacemos con ese corazón, simplemente es un ejercicio para tomar el evangelio y hacerlo personal una vez más. Golpea en el buen sentido más cuando tú lo haces personal. Porque tú puedes decir, yo lo voy a decir en primera persona, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a Omar que se había perdido. Y cuando yo pongo Omar en el versículo, mi entendimiento cambia bastante. El evangelio no solo es para mí, pero me beneficia a mí también. Entonces podemos hacer un ejercicio. A la cuenta de 3 vamos a leer este versículo todos en voz alta, todos juntos como buenos hermanitos. Pero cuando llegues a esta parte, tú vas a decir tu nombre y luego vas a continuar con la última parte. ¿Están listos para hacer una prueba? 1, 2, 3. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar que se había perdido. Una vez más. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a que se había perdido. Vino por ti. Yo estoy seguro que Jesús en su carne recibía todo el castigo, pero en su divinidad le tenía un pensamiento muy claro desde el momento que estaba en Getsemaní, cuando estaba frente al gobernador romano. Jesús, mi reino no es de este mundo. Si yo continúo con el plan de ser liberado, Omar nunca jamás va a tener la posibilidad de ser liberado de su pecado. Ni José, ni Marta, ni María, ni Raúl, ni Ernesto, ni Carlos, etcétera, etcétera. Vamos adelante. Inciso B. En el corazón del evangelio está la sustitución penal. En el centro del evangelio está la sustitución penal. ¿Qué es la sustitución penal? Significa que alguien más tomó tu lugar de castigo. Y alguien más sabes que fue Jesús. Murió
por tus pecados. Él no tenía pecado, Él murió por tus pecados. En pantalla aparece el Evangelio de Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Déjame ver si te puedo meter al significado principal de estas palabras. Juan el Bautista era judío, estaba entre judíos. Los judíos tenían una gran historia. Para ellos era muy natural pensar que un cordero era el animal sustituto para morir y traer beneficio a ellos de alguna manera. Ellos de generación en generación se contaron el relato de la Pascua. Para ellos el lenguaje de decir el cordero que es sacrificado era entendible, pero ahora Juan está diciendo, este no es un cordero que muere y para ayudarte en algo. No, este es el cordero que finalmente va a quitar todo el pecado del mundo. Después de que este cordero muera, nunca más va a haber un sacrificio por el pecado. Nunca más. Los judíos entendían este lenguaje. Es como para los mexicanos decir, no, pues échale salsa a tus tacos. Pues para nosotros es perfectamente entendible. Para los judíos este sacrificio del cordero les llevaba a la Pascua. En Éxodo nos muestra cómo el Señor envió a Moisés. Moisés habló con Faraón, le dijo, Dios dice que liberes al pueblo. Faraón dijo, tenga. Y Moisés dijo, pues vienen las plagas. Vinieron 9 terribles plagas. Y debido a que el corazón de Faraón ya estaba endurecido, Dios seguía endureciéndolo aún más, como extender una flecha y ponerla en tensión, para que cuando el Señor liberara a su pueblo, la gloria de Dios fuera increíblemente grande, como debe de ser. Pero Faraón no liberaba al pueblo de Israel. Finalmente llegó la última plaga, la muerte de los primogénitos. El Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo, qué cuadro tan representativo de predicarle el evangelio a las personas. Y les dijo que hicieran un acto simbólico que ahora lo entendemos como el evangelio. Les dijo, van a sacrificar un cordero, van a tomar su sangre, van a embarrarlo en los marcos de las ventanas y de las puertas. En la noche va a pasar la mortandad y la casa que esté embarrada o cubierta con esta sangre, la muerte los va a brincar, que es lo que significa la palabra Pascua. Pascua. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, eres pecador, pones tu fe en Jesucristo, la sangre de Jesús hace que el juicio de Dios y la ira de Dios se brinquen sobre de ti. Ya hubo un sustituto penal. En el libro de Éxodo, si quieres acompañarme, capítulo 12, yo empiezo a leer en el versículo 12. Sí, ok, se me fue ahí la señal por un momento. 12:12. El Señor dijo, pues yo pasaré. Era para ver si estaban leyendo la Biblia, Lo practicamos. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre, ¿cuál sangre? La del cordero. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Pascua. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. No creo que puedas encontrar un cuadro más representativo en el Nuevo Testamento de lo que es el Evangelio. De lo que es
El corazón del evangelio, la sustitución penal. Ese borreguito, cada quien agarró su borreguito. Le enterraron un cuchillo. Tenían listo Perdón, las pilas eran Duracell, pero no es cierto el comercial del conejito. Sí, sí chafea al conejito a veces. Ah, no, ese es el de Energizer, ¿verdad? Bueno, ustedes disculparán. Me perdí. El Señor está haciendo eso mismo con nosotros. En el corazón del evangelio está esta sustitución penal. Por eso Juan el Bautista vio a Jesús y dijo, este es el Cordero, no es un Cordero, es el Cordero. Aquí en pantalla aparece la foto de Greg Gilbert. Yo no sé si algunos de ustedes lo conocen. Es el pastor de la iglesia Third Avenue en Louisville, Kentucky. Él dijo lo siguiente: la fiesta de la Pascua, y especialmente el Cordero de la Pascua, se convirtieron en un símbolo poderoso de la idea del castigo de muerte de una persona que podía ser pagado por la muerte de otra persona. De hecho, esta idea de sustitución penal era la base de todo el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento. Ahí en el tabernáculo había un matadero de animales, y cada vez que un animal iba y era asesinado y derramada su sangre, quemada su carne, las personas sabían que ese animal había derramado su sangre por el pecado de ellos. Y ellos sabían que ese animal y ese sacrificio no perdonaba sus pecados. Simplemente era algo que Dios pedía, porque era lo único que impedía que la ira de Dios cayera sobre ellos. La promesa que tenemos en Jesús va mucho, mucho más allá de esto. La sangre de Jesús, por primera vez, la sangre de este Cordero, de una vez y para siempre, limpiaría todos los pecados de la humanidad. Tomó tiempo para los discípulos de Jesús entender que la misión de Jesús no solo era inaugurar el reino, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tomó tiempo que ellos entendieran que no solo era inaugurar el reino, sino que Jesús mismo era el sustituto por sus pecados. Jesús vino a morir por sus pecados. Se dieron cuenta de que Jesús no solo era rey, que Jesús era el sustituto penal. Yo quiero que medites en estos siguientes pasajes. Van a aparecer aquí en pantalla. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Segunda de Corintios 5:21. ¿Quieren leerlo conmigo ahí en su pantalla? ¿En la pantalla? Cuento 1, cuento 2, cuento 3. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Quiero que veas esta foto en pantalla y medites
en ella, por favor. Mientras Jesús colgaba en la cruz, Jesús no estaba pagando por sus pecados. Jesús estaba pagando, como he venido diciendo repetidamente, por tus pecados. Pecados sexuales, pecados de otras categorías morales como mentiras, traiciones, celos, odio, robos. La tierra se llenó por oscuridad por 3 horas. Toda la maldad del mundo cayó sobre Jesús, tiempo fuera. Toda la maldad del pasado, toda la maldad del presente, toda la maldad del futuro. La ira de Dios cayó sobre Jesús. Ahora logras ver el valor y el significado de lo que es el sustituto penal. Las palabras de Juan el Bautista son mucho más profundas de lo que a simple vista se leen. Juan el Bautista vio y dijo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eran tus transgresiones, pero fueron sus heridas. Tus iniquidades, pero su castigo. Era nuestro pecado, pero fueron sus penas. Su muerte compró tu paz. Sus azotes ganaron la sanidad de nuestros cuerpos y la sanidad de nuestros pecados. La tristeza de Jesús fue tu gozo. Su muerte es ahora la razón de tu vida. Hay algo más increíble. Jesús resucitó. Yo no sé si puedes ayudarme aquí en el piano, Richie. Pero Jesús no solo pagó por el pecado, sino también resucitó de entre los muertos. No puedo profundizar mucho en la resurrección, pero podemos simplemente mencionar que esa tumba, como sabemos, no quedó vacía. Si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, pero hubiera sido el sacrificio por el pecado, quedaría la idea de que Jesús fue un gran profeta que se sacrificó grandemente por el pueblo, para que el pueblo estuviera mejor. Pero estaría en la categoría de profeta. Lo pondrían en un salón de la fama, por decirlo así, junto con Moisés. Lo igualarían a Jeremías, a Abraham. Pero Jesús resucitó. Jesús resucitó porque era Dios. Y el Espíritu Santo empezó a obrar en él de una manera poderosa. Y la resurrección de Cristo nos dice que hay una posibilidad de nosotros de que ese poder que lo levantó a él sea el mismo poder que se aplica a nosotros para decir no al pecado. Porque ese poder es el que ejecuta en nosotros la regeneración, el nacer de nuevo. Es gracias a la resurrección que hoy tú puedes decir no al pecado. Si tú eres cristiano y no dices no al pecado, no es porque no puedas decir no o no tengas las fuerzas. Será un asunto de voluntad, debilidad de la carne, será otra predicación. Pero antes de esto, antes de la resurrección, antes de la obra redentora, nuestras vidas estaban inclinadas hacia el pecado. Después de la cruz, después de la resurrección, nuestras vidas están inclinadas hacia Dios. ¿Cómo podemos recibir esta salvación tan grande? Igual que los mineros chilenos, podemos decir: quiero ser salvado, necesito ser rescatado. Tener la actitud de estos mineros chilenos y decir: yo necesito, a mí me urge, yo no puedo por mis fuerzas. En conclusión, nadie que se ve a sí mismo perdido se niega a ser rescatado. Gracias a Dios, las malas noticias del pecado del hombre y del juicio que enfrentará no son el final de la historia.
El evangelio es el mensaje que proclama las buenas noticias del reino, que el reino es ahora alcanzable para nosotros a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, y que está al alcance de creer y de arrepentirnos. Antes de despedirnos, deja que estas palabras penetren en tu corazón. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo leímos juntos hace un momento. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justo cuando tú entiendes que estás perdido, justo cuando tú entiendes que no hay esperanza para ti, llegan las buenas nuevas del evangelio. Por eso Pablo dijo aquí en pantalla: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pues Dios es el que puede acusarlos. Pero mira lo que dice: Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Pues en teoría es Dios quien condena al pecado, pero Jesús ya fue condenado. Entonces dice: Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó. ¿Logras ver la conexión? Muerte, resurrección, libre de pecado. Mas también el que resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿En qué manera intercede? En que tú, en una manera simbólica, estás delante de Dios rindiendo cuentas por todos tus pecados. Y antes de que el mazo golpee en la mesa, el mazo del juez, para decir culpable, Jesús interviene en el juicio. Le dice: Padre, Él fue perdonado de todo esto que se está diciendo aquí. Yo pagué. No se puede castigar dos veces a una persona. Ya fue castigado en mí. Entonces, Él no es santo, pero yo lo hago santo porque todo su pecado fue castigado en mí. Esta es la manera en cómo Jesús intercede. Básicamente, existiendo, estando sentado en el trono, está intercediendo. Porque cuando Jesús está sentado en el trono, el libro de Apocalipsis nos dice que Él es el Cordero. Esa identidad como Cordero es simplemente el recordatorio de decir: es porque Él está ahí que Dios está satisfecho, es porque Él está ahí que no hay condenación para nuestras vidas. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos sabiendo que todos aquí hemos puesto nuestra fe en Señor? No nos resta más que tomar un tiempo de oración y orar. Y tú puedes hacer tu propia oración. Yo quiero invitarte a que tomes unos momentos y ores y le digas: Señor, gracias. Gracias por permitirme escuchar el mensaje del evangelio. Gracias por perdonarme. Gracias por resucitar. Abre tu corazón delante de Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu cruz. Gracias, Señor Jesús. Amén. Lo mencionamos la semana pasada.
Mientras más profundo es nuestro entendimiento de nuestro pecado, más profundo es el sabor y el entendimiento de lo que significan las buenas noticias para nosotros. Qué increíble historia es tu historia, porque eres una persona perdonada. Qué increíble. ¿Por qué no das toda la gloria al Señor? Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho. Gracias por tu redención. Gracias, Señor. Dios los bendiga. Gracias por poner su atención aquí. Próxima semana terminaremos este tema vamos a hablar sobre la fe y el arrepentimiento, la respuesta correcta. Que coman rico, que tengan una excelente tarde.